En esta mañana el título de la predicación es Advertidos y vigilantes con nuestras compañías. Recordamos que la iglesia es el lugar más peligroso del mundo, ya que vivimos en un contexto social hostil y no solo por eso, sino que el Dios en minúscula de este siglo, el príncipe de la potestad del aire que opera en el mundo, en los hijos de desobediencia, en nosotros antes de haber sido redimidos, tiene un propósito principal y es la destrucción de la iglesia de Cristo. La destrucción del nombre de Cristo, de la gloria de Dios. Pero a la vez tenemos la verdad tan gloriosa que la palabra de Dios nos dice que la iglesia es el lugar más seguro del mundo. No hay un lugar tan seguro como la familia de Dios, aquellos que somos cuidados y protegidos por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y no hay ejército, y no hay economía, y no hay filosofía que pueda apartarnos del amor de Cristo. Podrán matarnos, pero hemos sido librados de la muerte segunda. Nuestra vida está guardada, está escondida en Dios. La semana pasada estuvimos meditando sobre la importancia de cuidarnos, de estar advertidos ante los lobos rapaces que vienen a nosotros vestidos de ovejas. Y vimos cómo el Señor Jesucristo nos dio algunas indicaciones para identificarlos. En esta mañana, nuestro pasaje nos enseña cómo tener una valoración adecuada de nuestras compañías. Y no vamos a decir todo lo que se pueda decir de este tema, pero nos vamos a centrar en un pasaje central, porque queremos responder bíblicamente con respecto a nuestras relaciones, pero en especial cómo deben ser nuestras relaciones con personas inmorales. Eclesiastés 9:18 dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Y esto es lo que nos abre la puerta a considerar el pasaje. Así que acompañadme a 1 Corintios capítulo 5 y estaremos meditando los versículos del 9 al 13. Leemos el pasaje, dice así: en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Si me acompaña al capítulo 1, podrá observar cómo Pablo, escribiendo, movido por el Espíritu Santo, empieza esta carta que no es la primera carta, sino que es históricamente la segunda carta que Pablo le escribe a esta iglesia. Acabamos de leer que os escribí, en el versículo 9 se refiere a una carta en la cual no ha sido preservada, no forma parte de la palabra inspirada de Dios, pero sí fue una carta en la que Pablo indicó a esta iglesia algunas cuestiones. En esta primera carta, versículo 1 al 9 del primer capítulo, vemos que Pablo da gratitud y gloria a Dios por la gracia que hemos recibido en Cristo. Una gracia en Cristo suficiente para enriquecernos espiritualmente. Dice ahí en el versículo 4, siempre doy gracia a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí Pablo está glorificando a Dios y dando gracias de que ellos han sido enriquecidos en Cristo Jesús, en su gracia suficiente
en toda sabiduría y conocimiento. Pero mira cómo a partir del versículo 10, Pablo está diciendo que ellos buscan la satisfacción en los hombres y no en Cristo. Es decir, habiendo recibido una riqueza suficiente en Cristo, Pablo les está diciendo, vosotros no estáis buscando la satisfacción en Cristo, sino la estáis buscando en los hombres, y esto causa divisiones y contiendas en la iglesia. Versículo 10. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo y que no haya división entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contienda entre vosotros. Esta contienda viene porque ellos han hecho una división. Unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo, de Cefa. Y Pablo les trae a la consideración, mira versículo 13, ¿está Cristo dividido? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Así que ellos estaban buscando la satisfacción en los hombres en lugar de buscar la satisfacción en Cristo. A partir del versículo 18, Pablo viene a seguir exaltando el Evangelio de Cristo y en contraste con las consecuencias de exaltarnos a nosotros mismos, ya que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Pero nosotros buscamos la satisfacción de los hombres. Pablo dice que si nos exaltamos a nosotros, menospreciamos el Evangelio de Cristo, que es poderoso. Versículo 17 dice ahí, no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabra elocuente. No busco exaltarme a mí, porque entonces habría hecho vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo está ahí desde el versículo 18, llamando a los creyentes a ver el poder del mensaje de la cruz, para que ellos dejen de ser animados y fortalecidos en su propia opinión, en su propia sabiduría y descansando en la sabiduría de los hombres. El Evangelio no puede ser mejorado por los hombres, sino solo puede ser estropeado por los hombres. Así que ningún predicador es esencial para que el Evangelio sea glorioso, y esto es lo que Pablo le está diciendo a ellos y les llama a la consideración, versículo 26, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que ¿qué? Dice que Dios ha escogido. Así que les está diciendo, mirad, no pongáis la confianza en vuestra sabiduría, en vuestro conocimiento, no pongáis la confianza ni en Apolo, ni en Cefa, ni en Pablo, no pongáis la confianza en las capacidades del hombre, confiad en el poder del mensaje de la cruz y la soberanía de Dios escogiendo a sus hijos. Porque esta es la forma en la que Dios ha hecho que nadie se jacte en su presencia. Míralo, versículo 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es para anular lo que es. ¿Para qué? En definitiva, ¿para qué? Pablo le está diciendo que la obra soberana de Dios escogiendo a los que el mundo ha despreciado, no escogiendo en base a sabiduría y riqueza, sino escogiendo por pura gracia sin merecerlo, esto hace que nadie de nosotros nos jactemos delante de Dios. Y aquí empieza toda esta idea que Pablo va a trasladar y va a confrontar a los creyentes. La idea de que estos creyentes, habiendo sido enriquecidos en Cristo y en la gracia, ellos se volvieron arrogantes. Ellos se jactaban en su sabiduría, en seguir a hombres que ellos consideraban hombres fieles. Yo soy seguidor de tal, entonces eso me hace sentir orgullo. Pero Pablo les expone a que frente al Evangelio de la cruz de Cristo y la obra soberana de Dios escogiendo, nadie, ninguno de nosotros nos podemos jactar en su presencia. Por eso continúa, versículos del 1 al 5, el ministerio no es descansar en el hombre, sino en el poder de Cristo. Así que Pablo se pone como ejemplo de que ni siquiera él está buscando el orgullo de hombre. Él no busca personas que le sigan.
Él ha venido a ellos con el mensaje de Cristo y estuvo entre ellos con temor, con debilidad y mucho temblor y descansó en el poder del mensaje y de la predicación para que los hombres no confíen en los hombres, sino que dice ahí, versículo 5, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y guarda esto ahora en tu mente. Estamos haciendo un repaso porque esto es fundamental para entender el capítulo 5. Personas que están poniendo su fe descansada ¿en quién? En hombres, en sabiduría de hombres, en la relación con los hombres y no en Dios. De tal manera que en el capítulo 2 del versículo 6 al 16, ahí nos encontramos que Pablo sigue mostrando que la sabiduría sublime e inalcanzable que se nos ha dado en Cristo solo es posible por medio del Espíritu. No podemos entender la sabiduría inalcanzable de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Y termina ahí diciendo, versículo 16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? La respuesta es nadie. Nadie ha podido enseñarle a Dios, sino, dice ahí, versículo 16, mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? Es decir, los creyentes tienen la mente de Cristo gracias a la obra del Espíritu Santo iluminando nuestra mente. Así que, ¿qué jactancia hay en que uno pueda conocer, entender y creer la palabra de Dios? No es por la elocuencia del predicador, no es por la habilidad del hombre, ya se llame Pablo, ya se llame como se llame, es por la obra del Espíritu Santo. Que el predicador puede entender la palabra y predicarla en el poder del Espíritu, y que quien está escuchando la palabra y la entiende no puede atribuirlo al hombre ni a sí mismo, sino al Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Y observa aquí, Cristo nos ha dado riquezas espirituales, Dios nos ha escogido, el Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda y nos capacita para entender. Entonces, ¿por qué ponemos la jactancia, la confianza en nosotros? ¿Por qué ponemos la confianza en los hombres? Capítulo 3 llega aquí, un punto de inflexión. Y aquí Pablo está mostrando las causas y las consecuencias de no depender del Espíritu, sino de la influencia de la carne. Observa el capítulo 3, versículo 1. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué son carnales y no espirituales? Esto es porque ellos confían en su capacidad de la carne para poder creer y entender la palabra de Dios, lo cual es inútil en lugar de estar dependiendo del Espíritu Santo. Así que Pablo les está mostrando que ellos son colaboradores de Dios, pero ellos no son capaces de hacer entender a nadie la palabra de Dios si no es por el Espíritu. Capítulo 3, versículo del 10 al 17. Cada uno somos responsables de cómo sobreedificamos. Hemos recibido la gracia de Dios que nos ha sido dada y hay un solo fundamento. ¿Cuál es? Cristo es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, pero somos responsables de cómo sobreedificamos. Y ahí se nos muestra nuestra responsabilidad de cómo estamos descansando en nuestro poder para edificar nuestra vida espiritual sobre Cristo. Unos pueden edificar por medio de oro, plata y piedras preciosas, versículo 12. Otros pueden edificar por medio de madera, heno o paja. Pero Pablo nos dice, versículo 13, que la obra de cada uno se hará evidente porque el día lo dará a conocer, el día en el que Dios revele la obra de cada uno. Y dice ahí, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno, de cada creyente. Y si es el fuego lo que lo va a probar, si pasa el oro, la plata y las piedras preciosas, el oro purificará esas obras. Pero si nuestras obras fueron madera, heno o hojarasca, ¿qué hace el fuego con ellas? Se las consume, las acaba. Y por eso termina diciendo, versículo 14, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida.
Sin embargo, él será salvo, aunque así, como por fuego, aunque así ha perdido por medio de la prueba del fuego aquellas obras que construyó en dependencia de su carne. Así que se nos advierte del engaño. Versículo 18, capítulo 3, versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Nos advierte del peligro de que además de que ya hemos sido avisados de la suficiencia de la gracia en Cristo, de la obra soberana de Dios y del Espíritu Santo iluminándonos, que nadie se engañe, que nadie persista en este engaño. ¿Cuál es el engaño? Versículo 18, 3:18. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio según Dios. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Nadie se engañe. Si alguno se cree que es sabio conforme a la sabiduría de este mundo, que se haga necio para hacerse sabio conforme a Dios. Por eso dice en el versículo 21, observa conmigo, 3:21. Así que nadie se jacte. De nuevo aparece este verbo, este llamado. No se jacte ninguno de vosotros en su sabiduría y en sus maestros. No pongáis vuestra confianza en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en la dependencia del Espíritu. Que nadie se jacte en los hombres. ¿Quién es Pablo? Dice versículo 22. Apolo y Cefas, el mundo y la vida y la muerte, el presente y lo porvenir, todo es vuestro, ha sido dado para vosotros, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Y ese es el énfasis. No pongáis la mirada en aquellos que Dios usa, pon la mirada en aquel Dios que recibe la gloria, de quien dependemos absolutamente. Claro, si hay un peligro que todavía está latente en el corazón del creyente de sentir arrogancia y orgullo, descansar en la sabiduría de los hombres. Pablo dice en el capítulo 4, del 1 al 6, él da un mandato a no ser arrogante, ya que no hay nada en nosotros digno de gloria. No nos juzguemos antes de tiempo, no nos juzguemos según la apariencia. Así que, hermano, a partir de aquí aparece el juicio de Dios. Se nos expone al juicio. Al creyente se nos expone al juicio de Dios. Ya se nos ha avisado que todos responderemos de cómo hemos construido. Y el fuego que Dios traerá lo probará. Pero ahora aquí se nos llama a que seremos juzgados delante de Dios. Versículo 4. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa. Pues el que me juzga es el Señor. Lo que Pablo está diciendo, a mí lo que me interesa es el juicio de Dios. No mi juicio, ni vuestro juicio, ni el juicio del mundo. Me interesa cómo Dios me juzga. Así que esto es irónico. Que la arrogancia de la carne se muestra con la humildad de un siervo como Pablo. Por eso dice a partir del versículo 7, 4:7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Son preguntas que muestran, esta es una actitud loca, necia. Si tú lo que tienes no es tuyo, se te ha dado, ¿por qué te jactas en ello? Como si no se te hubiera dado. Y Pablo muestra ahí un testimonio de su vida en el que él ha estado sirviendo al Señor por amor a Cristo. Termina este capítulo 4 llamándoles a ser imitadores. Observa el capítulo 4. Por tanto, versículo 16, os exhorto, sed imitadores míos. Y esto no es la exaltación de Pablo, sino que Pablo está diciendo, imitad aquello que Dios me ha dado de servirle humildemente. No estoy buscando seguidores. Estoy buscando que sigáis a Cristo y sed imitadores míos. No os jactéis, que vuestra confianza esté puesta en Cristo. Y Pablo pone este ejemplo. Sed imitadores míos. Y ahora pone el ejemplo de Timoteo, no de él. Observa el versículo 17. Por esa razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Así que Timoteo es enviado por Pablo para que pueda verse en Timoteo
alguien también a quien imitar, porque es fiel servidor de Cristo. Pero dice el versículo 18, de nuevo, ves como una y otra vez la jactancia aparece, la arrogancia está presente. Versículo 18, y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros. Estos algunos se refieren a personas dentro de la iglesia en Corinto que incluso estaban acusando a Pablo, diciendo que Pablo está predicando el Evangelio por interés propio, por arrogancia, por orgullo. Y algunos creen que pueden hablar de Pablo de esa manera pensando que Pablo no va a ir a ellos. Dice ahí, versículo 19, pero iré a vosotros, y eso es en dependencia del Señor, dice ahí, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Y esto se refiere no solamente a sus argumentos, sino el poder del Espíritu, al mostrar que los argumentos del Evangelio están por encima de la sabiduría de los hombres. Llegamos al capítulo 5. Y la jactancia y la arrogancia promueve y tolera el pecado. El orgullo y la arrogancia que está caracterizando esta iglesia nos muestra que lleva a promover y tolerar el pecado en la iglesia local. Aquí en el capítulo 5, versículos del 1 al 13, los versículos que estamos observando, se nos llama a expulsar al que se dice ser hermano, pero vive en pecado y no se arrepiente. Este es el punto máximo de la arrogancia. Ahora ya ha llegado hasta tal punto la arrogancia en que el que está pecando niega y rechaza el arrepentimiento. Pero además los que le rodean se han vuelto arrogantes permitiéndolo que lo haga. Obsérvalo en el versículo 1, 5:1. En efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad sin límite. Es decir, ni siquiera fuera de la iglesia se ve. Tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. No nombra aquí su nombre, pero seguro que todos lo conocen, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido en este contexto de pecado? Que la arrogancia de los creyentes se ha mostrado en permitirle que lo haga y continuar su relación con el pecador. 5:2. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Hermano, cuando un miembro de la iglesia peca, esto debe traer tristeza a la iglesia. Pero en cambio, si esto no produce tristeza a la iglesia, la única alternativa que queda es la arrogancia de permitir que ese pecado esté presente y no tomar las medidas que Dios ha establecido. ¿Qué medidas son? Versículo 2, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de vosotros. Esto es lo que teníais que haber hecho. Entristeceros por ese pecado y haber expulsado a tal persona de entre vosotros. Pero vosotros os habéis vuelto arrogantes, jactanciosos. Habéis permitido el pecado en vuestra vida y habéis continuado en compañía de personas inmorales. Por eso llega al versículo 9 y le dice Pablo, le recuerda lo que le escribió en otra carta. Veamos aquí en los versículos del 9 al 13 dos verdades que debemos entender sobre nuestras compañías. Primero, una aclaración necesaria al mandato. Versículos del 9 al 11, vemos que Pablo necesita aclarar un mandato anterior. Es necesario valorar adecuadamente nuestra compañía por medio de aclarar bien cuál debe ser nuestro trato hacia ellos. En segundo lugar, la medida que debemos tomar para cuidar nuestra compañía. Versículos 12 al 13. Una aclaración necesaria, una medida establecida. En esta segunda carta Pablo les escribe para que dejaran de ser arrogantes. Pablo al final de la carta les dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Así que aquí empieza en el capítulo 5, pero en el capítulo 15, al final de la carta, vuelve a repetir la misma idea. Cuida tu compañía. La advertencia y estar vigilante de cómo debes cuidar tus compañías. Porque las malas compañías te van a afectar a ti. Van a corromper las buenas costumbres que glorifican a Dios.
Así que observa, mira, versículo 9, la aclaración necesaria. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Y esta es la idea principal. Y el verbo que aquí aparece es el verbo principal, fundamental de esta enseñanza. Anduvierais en compañía. ¿Lo ves ahí en tu Biblia? Anduvierais en compañía. Es una sola palabra en el original, un solo verbo. Significa mezclarse con. Mezclarse con. Aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento, 2 veces aquí y una más en 2 Tesalonicenses, como veremos en un minuto. Ahí está diciendo este verbo, está ahí en vuestra traducción, no anduvierais en compañía. Pero el verbo en el original está en un tiempo infinitivo, andar en compañía. Os escribí, en mi carta os escribí, no andar en compañía de personas. ¿Por qué es importante entender que ese verbo está en infinitivo? Porque habla no solamente del pasado. Os escribí que no andarais como una posibilidad que podría suceder en el futuro. Pablo está diciendo, desde que escribió esa primera carta, un verbo, una acción que está presente, tanto en el pasado, presente y futuro. Una acción continua, que no es solamente puntual en tu vida, sino que debe caracterizar todo momento, en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el futuro. Aparece aquí y aparece también ahí en el versículo 11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía. ¿Lo ves ahí? 2 veces ese verbo. La tercera vez que aparece en 2 Tesalonicenses, así que pon una marca aquí en 1 Corintios, y vayamos un momento a 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Cuando escuchas Tesalonicenses, debe venir a tu mente que Pablo nunca confrontó a esta iglesia con ningún pecado concreto. Esta iglesia fue animada, fue exhortada, fue enseñada, pero esta iglesia no fue corregida, sino advertida. Y las advertencias que Pablo le da a esta iglesia son necesarias para nosotros también. Observa 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Pablo está dando esta misma instrucción a los creyentes de Tesalónica que está dando en 1 Corintios. Dice capítulo 3, versículo 6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. ¿Ves lo que está escrito ahí? A una iglesia que está perseverando y se le llama seguir perseverando, se le advierte, ahora bien, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué significa? En la autoridad de Cristo, no es nuestra opinión, en la autoridad de Cristo os mandamos que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. En este contexto se pone como ejemplo a un hermano que anda indisciplinadamente, no queriendo trabajar y reclamando ser atendido por los demás, entremetiéndose en todo. Desde el versículo 7 al 9, observa que Pablo le recuerda que ellos mismos fueron testigos del ejemplo de la disciplina que Pablo y sus compañeros mostraron al no tomar el pan de balde de nadie, sino trabajar con diligencia. Versículos 10 al 13. Y Pablo les recuerda que él ya les dio esa instrucción bíblica de cómo debían vivir con respecto al trabajo responsable. Versículo 10. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros anda desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos otra vez en la autoridad de Cristo, en el nombre de Jesucristo, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Observa que esta no es una situación teológica, ¿verdad? Este hermano de los que ellos se tienen que apartar no es un hermano que está enseñando una herejía. Este hermano puede haber firmado la declaración de fe de esta iglesia, estar de acuerdo en la doctrina. Pero este hermano no está viviendo bajo la autoridad de Cristo. No está viviendo bajo el señorío de Cristo. Está desobediendo en aspectos de su vida, en un aspecto como el trabajo. No quiere trabajar. Y os ordenamos que trabajarais.
Pero estos hermanos no quieren trabajar. Ellos podían creer estas mismas doctrinas, pero ellos se han aferrado a este pecado de comodidad, de pereza. Versículo 13, continúa Pablo y les recuerda: pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esta frase? No os canséis de hacer el bien. Versículo 13. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Es que ellos están haciendo mal como estos hermanos sin trabajar y viviendo desordenadamente? Escucha, la razón por la que Pablo les llama a no cansarse de hacer el bien está directamente relacionado con el versículo 14. Es decir, Pablo está diciendo lo siguiente: esto es lo que mando a tales personas que viven desordenadamente y no conforme a la palabra de Dios. Pero vosotros no os canséis de hacer el bien, y si alguno no obedece a nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Entonces, versículo 13, ¿cuál es el bien que estos hermanos deben no cansarse de practicar? No solamente trabajar, sino lo que viene a continuación, que si alguno no obedece la enseñanza de esta carta que viene en la autoridad de Cristo, ellos no deben cansarse de señalar y no asociarse con el que no obedece la palabra. Este pasaje de 2 de Tesalonicenses, Pablo le instruye con el mismo mandato que estamos viendo en 1 de Corintios. Si un hermano anda desordenadamente o en inmoralidad, la iglesia debe actuar señalándolo y apartándose de él, no asociándose con él. Observa ese verbo, no os asociéis con él, es el mismo verbo que Pablo ha dicho 2 veces en 1 Corintios 5, de cuidar sus compañías. Destaquemos 4 verdades que nos ayudan a entender cómo debemos cuidar nuestra compañía frente a creyentes que viven en pecado sin arrepentirse. Primero, este texto de 2 de Tesalonicenses nos dice que los creyentes no estaban siendo corregidos, sino animados a seguir esta forma de cuidar sus relaciones. Los creyentes de esta iglesia no estaban siendo corregidos, no estaban haciendo nada malo, sino que estaban siendo animados para que no se cansaran en continuar haciendo el bien. Esto es, cuidar sus relaciones. No como los corintios, que permitían el pecado y mantenían relaciones con personas, diciendo, como veremos, ¿quién soy yo para juzgar a ellos? Sino como los tesalonicenses, estos eran animados a continuar cuidando sus relaciones frente a aquellos que, llamándose hermanos, persisten en el pecado. Observa el versículo 13, indica que ellos ya estaban haciendo bien con respecto a los indisciplinados, al decir, no os canséis de hacer el bien. ¿Y cuál es este bien? Lo volvemos a repetir. No os canséis de hacer el bien no significa no os canséis de trabajar, sino lo que viene a continuación. No os canséis de hacer el bien, de confrontar el pecado de aquel que está viviendo desordenadamente. En segundo lugar, los creyentes podemos llegar a cansarnos de hacer el bien. No solo dejando de ser obedientes a la palabra de Dios en aspectos generales de nuestra vida, como con respecto al trabajo, sino, escucha, versículo 13, no os canséis de hacer el bien, nos enfatiza que nosotros somos propensos a no señalar el pecado del hermano y apartarnos de él. Somos propensos a no hacer el bien, que cuando un hermano persevera en el pecado, nosotros no lo señalemos. Y Pablo le está diciendo, este bien que tenéis que hacer vosotros es que si alguno no obedece la enseñanza de esta carta, señaladlo y no os asociéis con él. Y nosotros somos propensos a cansarnos en esta confrontación. Preferimos lo cómodo, cada uno que aguante su vela. Pero somos animados a no cansarnos de hacer este bien. ¿Cuál es el bien? Llamar al hermano que está pecando al arrepentimiento, a la gracia de Dios, a la corrección de su vida. Escucha, lo tercero, el propósito es que el hermano se avergüence, sienta vergüenza delante de la congregación,
porque eso de señalarlo significa señalarlo delante de toda la congregación y sienta vergüenza delante de Dios por su pecado. En ocasiones, las consecuencias de nuestro pecado debe aumentar para que sintamos vergüenza y abandonemos el pecado. En ocasiones, el pecado se mantiene perseverante en nuestra vida porque todavía no hemos llegado a un punto de avergonzarnos. Y es posible que a veces Dios permita que las consecuencias de nuestro pecado aumenten y sintamos la vergüenza para que entonces tomemos en serio el arrepentimiento y el abandonar un pecado. Y esto suele ocurrir sobre todo cuando son pecados que están en secreto. ¿Y si supiéramos el pecado que estamos cometiendo en secreto se hiciera público? Qué vergüenza pasaríamos, ¿no? Y en muchas ocasiones el pecado se afianza en nuestra vida porque no estamos sintiendo la vergüenza que deberíamos sentir. Avergonzar aquí, versículo 14, para que se avergüence, significa que el hermano sea consciente de la gravedad de sus hechos. Es lo que dijo Jesús en la parábola, en Mateo 21, cuando dijo que había un hombre que tenía un terreno y tenía labradores allí que estaban trabajando y mandó a los siervos para que recogieran lo que habían trabajado los labradores, los productos. Y cuando los labradores vieron a los siervos de su amo, ¿qué hicieron? Los maltrataron, le pegaron, la apedrearon, hasta lo mataron. Esto es una parábola que Jesús estaba enseñando a los judíos. ¿Y qué dice? Pues el señor de la casa dice, bueno, enviaré a mi hijo. ¿Recuerda eso? Y ahí él está diciendo, enviaré a mi hijo, respetarán a mi hijo. Mira, la palabra respetarán es la misma palabra que aquí se muestra como vergüenza. Mostrar respeto. Esta parábola claramente es una referencia a que el pueblo de Israel debería respetar a Cristo como el Mesías. Pero sabemos que no fue así. Lo torturaron, lo enjuiciaron injustamente, lo llevaron a la cruz para ellos mantenerse en un estatus religioso. Escucha, la palabra avergonzarse aparece 9 veces en el Nuevo Testamento, pero 6 de ellas se traduce como respetar. Hermano, cuando tú y yo pecamos, no estamos mostrando el respeto que Dios merece. Y debemos ser señalados, incluso debemos ser apartados de las relaciones para que esto traiga un fruto de restauración. Reconozcamos el respeto que merece Cristo, que merece Dios. Y cómo nosotros estamos faltándole al respeto a nuestro Señor por medio de pecados como este. Así que el propósito es que se arrepienta de sus pecados, no es hacerle pasar vergüenza, sino es hacerle ver la conciencia de que está faltándole respeto al Santo Dios. Entonces, avergonzar al hermano por su pecado significa tratarlo mal, tratarlo sin compasión, para nada, aunque en ocasiones se haga. Aunque en muchas ocasiones el trato que se tiene para un hermano que está en pecado es un pecado de falta de amor y misericordia. Por eso esta es la cuarta verdad que vemos aquí, míralo ahí, versículo 15. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo. ¿Ve ahí una aclaración? Hay una aclaración necesaria. Tenéis que señalarlo y tenéis que mantener la distancia con él. No podéis asociar con él para que se avergüence, pero cuidad vuestro corazón de cómo lo hagáis. No lo tengáis a él como un enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Y esto refleja y revela que debe ser en el amor fraternal, en el amor en Cristo, que señalarlo no es faltarle respeto al hermano, es llamarlo con amor al arrepentimiento y si es necesario señalarlo públicamente, es con el respeto y el amor y la misericordia en Cristo que hemos recibido. Ahora Pablo está señalando en 2 de Tesalonicenses un caso en el que se nos llama no asociarnos con un hermano que está pecando, ¿verdad? No debemos asociarnos con él, pero lo debemos considerar como un hermano. Bueno, si este es el llamado en un caso en el que todavía debemos considerarlo como un hermano y todavía tenemos que no asociarnos con él, ¿cuánto más
En 1 Corintios 5, el que dice que es hermano y está pecando es esa persona. Esa persona dice ser hermano, pero Pablo no lo considera un hermano. Y Pablo llama, volvamos a 1 Corintios 5, llama a los creyentes a identificar que esa persona, aun llamándose hermano, está viviendo como un inmoral, un no creyente. Por tanto, quien lo llama hermano es esa persona. Pero Pablo no lo llama hermano, ni llama a que la congregación lo trate como un hermano. ¿Cuánto más debe ser nuestra responsabilidad de cuidar nuestra compañía frente a alguien que, declarando ser creyente, ser hermano, está viviendo en una inmoralidad? ¿Por qué era necesaria esta aclaración? Capítulo 5, versículo 9 de 1 Corintios. Primero era necesaria la aclaración porque parece que ellos enseñaban y aplicaban en su vida que ellos pertenecían a una clase superior de personas, eran arrogantes en su sabiduría, no se asociaban con los inmorales del mundo, pero ni siquiera lo aplicaban correctamente con los inmorales de la iglesia. Todos estamos relacionados con personas inmorales del mundo, ¿verdad? Y somos llamados a ser luz en medio del mundo, no somos llamados a meternos en el convento y a mantener una distancia, no asociarnos con ellos, si no tendríamos que salir de este mundo. Así que lo que se nos pide para los creyentes, escucha, no se está pidiendo para los impíos del mundo. Sería imposible, mira lo que dice el versículo 10, no me refería a la gente inmoral de este mundo, a los avaros y estafadores y a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Pablo le está diciendo, no podéis no andar en compañía de personas inmorales con respecto al mundo, porque entonces tendríais que salir de este mundo. Ahora, lo que Pablo les está pidiendo a la congregación es que no tengamos una relación que sí tenemos con los del mundo, pero no debemos tenerla con aquel que, llamándose hermano, vive como uno del mundo. Es decir, Pablo está diciendo, puedes tener una relación con los del mundo, pero no con este hermano. La situación ha llegado hasta tal gravedad que Pablo le está llamando a estos creyentes a que, conforme al pecado que esta persona está cometiendo y esa falta de testimonio de Cristo, debe ser tratado ese supuesto creyente ni siquiera como tu trato a las personas del mundo. Y esta es la diferencia que debemos observar. Que si tuviéramos que no andar en compañía de personas inmorales, y eso se refiere al mundo, sería imposible. Pero sí es posible hacerlo con alguien que, llamándose hermano, vive en el pecado manifiesto. Es público que está pecando. Está trayendo deshonra. Está blasfemando el nombre de Cristo y además dice que es un seguidor de Cristo. Entonces nuestra relación con esa persona ni siquiera puede ser como la de una persona del mundo. Con esa persona no podemos ni siquiera comer. Como dice al final, versículo 11, ni siquiera comáis. No, tú puedes comer con personas inmorales del mundo, no se nos prohíbe. Es más, Cristo comió con personas inmorales del mundo y fue tratado y llamado así también, aquel amigo de los pecadores, comedor y bebedor. Pero aquí el listón se ha elevado porque el trato de los creyentes hacia alguien que dice ser creyente, pero su vida está completamente desordenada, está permitiendo pecado en su vida sin arrepentimiento, entonces somos llamados a mantener una distancia especial. No debemos mezclarnos, ni siquiera para comer, ni siquiera para comer. ¿Por qué? Míralo, versículo 12. Aquí surgen estas preguntas. Pablo les confronta de esta forma que ellos deben considerar. Ellos están tratando de manera inapropiada a una persona que está pecando y ellos están juzgando al mundo, pero no están juzgando a los que están dentro de la iglesia. Y Pablo les dice así, versículo 12, primera pregunta retórica. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de fuera? La respuesta natural a esta pregunta retórica confronta la hipocresía y el orgullo de esta iglesia.
porque permitía el pecado en la congregación, pero la respuesta a esta pregunta debería de ser, no, yo no soy llamado a juzgar a los de fuera. ¿Por qué tomas el mandato solamente aplicándolo a los de fuera? ¿Es que yo tengo que juzgar a los de fuera? No, no debo juzgar a los de fuera. Y esto se refiere que Pablo y los creyentes no somos llamados a juzgar tomando decisiones de disciplina con los de fuera. Es decir, tomar a un vecino y decirle, fuera de esta comunidad porque tú estás viviendo con una mujer que no es tu esposa. No, yo no soy nadie para juzgar a un vecino que esté haciendo eso. Y ellos estaban pretendiendo mostrar que la iglesia sí puede juzgar a los de fuera, pero no, los de fuera, se refiere a los de fuera de la iglesia local, no son juzgados por la iglesia local. Por eso esta pregunta retórica se complementa con la siguiente pregunta, versículo 12. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Esa palabra de la iglesia no está en el original, pero está puesta ahí para entender qué es el significado del contexto. Y esta es la segunda pregunta retórica con la que Pablo zanja cualquier excusa. Tiene como respuesta natural, sí, nosotros juzgamos a los que están dentro. Es decir, hermanos, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Juzgar a los de fuera? ¿Determinar cuál debe ser el castigo para los de fuera? ¿O la responsabilidad de la congregación es juzgar el pecado de los de dentro? ¿Cuál es? La respuesta apropiada es sí. Los creyentes son llamados a ejercer un juicio con discernimiento bíblico sobre las situaciones que atañen y afectan a la vida de la iglesia. Y aquellos que forman parte de ella, de la iglesia, porque se han bautizado y son identificados miembros de esta iglesia. Es lo mismo que Jesús le dijo en Mateo 18. Mateo 18, versículo 18, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, Jesús está diciendo que las decisiones que los creyentes deben tomar con respecto a la iglesia, en aquellas disciplinas que un hermano debe recibir por su falta de arrepentimiento, son decisiones, escucha, respaldadas por la autoridad de Cristo. Son decisiones respaldadas por la autoridad de Cristo. Lo que ha sido atado y desatado en la tierra, ¿qué significa? Es una forma de decir lo que hayáis decidido. Lo que hayáis decidido con respecto a un hermano que ha sido amonestado en 3 ocasiones, incluso por la iglesia, y no se arrepiente. Entonces, lo que hayáis decidido con respecto al juicio sobre este hermano en caso de disciplina o la expulsión de la membresía de un hermano de la congregación, está respaldada por la autoridad de Cristo. Míralo en el capítulo 5, versículo 4. En ese mismo contexto, ante este hombre que está pecando de adulterio y de incesto con la mujer de su padre, y la iglesia se ha vuelto arrogante y no los confronta, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿qué significa eso? Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, cuando vosotros estéis reunidos, ¿qué significa esto? Una asamblea para tomar la decisión sobre este hombre. Y yo con vosotros en espíritu, ¿qué significa? Que Pablo no estará con ellos físicamente, pero en oración, en el poder del Señor, en la autoridad del Señor, ¿qué le dice que deben hacer? Versículo 5. Reunidos en la autoridad de Cristo, entregada a ese tal, a Satanás. Tomáis la decisión con respecto a esta situación. Pero vosotros no habéis tomado esta decisión, vosotros habéis vuestro jactancioso. Y un poco de levadura afecta a toda la masa. Es decir, puede que haya sido una sola persona, pero esa sola persona va a afectar a toda la congregación. Mira lo que dice el versículo 12, la última pregunta retórica que hemos visto. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Aquí está Pablo diciendo que ellos no estaban cumpliendo su responsabilidad. Ellos no estaban juzgando a los que están dentro de la iglesia, los que han sido puestos bajo su cuidado. Pablo les está confrontando con este pecado. Y el Espíritu Santo termina en el versículo 13 diciendo lo siguiente. El juicio sobre personas que
dicen ser creyentes pero viven en impiedad, ese juicio es responsabilidad de la congregación. El juicio sobre los impíos fuera de la iglesia, ¿quién es el que lo establece? Versículo 13, Dios juzga a los que están fuera. Esto es, Dios juzgará en su segunda venida, Cristo vendrá y por medio de su palabra dará el castigo que los impíos de la calle merecen. Pero, ¿qué sucede con el juicio de los de dentro de la iglesia? Esto es lo que se expresa con toda claridad. Esta es la sentencia final, para que no quede duda de qué deben hacer con respecto a este hermano que está en tremenda inmoralidad. Expulsad de entre vosotros al malvado. ¿Es que hay alguna duda en esto? Posiblemente este sería el mandato definitivo que ellos necesitaban escuchar. Aquellos que se asociaban con Pablo, se asociaban con Cefas, con Pedro, creían que eran sabios en su propia opinión. Ellos estaban participando en la inmoralidad de un hombre, permitiendo que continuara siendo miembro de esa iglesia. La iglesia está llamada a ser columna y sostén de la verdad, aplicando también el juicio bíblico con un corazón puro y amoroso. Observa, versículo 13, expulsad de entre vosotros al malvado. Eso es una cita directa de 4 pasajes que hay en Deuteronomio. Deuteronomio 13, versículo 5, Deuteronomio 17, versículo 7 y versículo 12, Deuteronomio 21, versículo 21 y Deuteronomio 22, versículo 21. Y en diferentes situaciones el pueblo de Israel debía tomar decisiones contra el pecado cometido dentro del pueblo. Y en ocasiones tiene que ser hasta la muerte en el pueblo de Israel. La decisión que Israel debía tomar no lo cumplió y el mal se extendió por el pueblo. Expulsar no solo implica sacarlo de comunión y no participar de la mesa del Señor, sino que no se considere miembro de esa iglesia local y que deja de estar bajo el cuidado pastoral. Ahora está bajo la mano ¿de quién? El juicio de Dios y sobre la influencia del maligno. Por eso dice el versículo 5, entregarlo a Satanás. Porque ya no estará bajo el cuidado de la iglesia, estará bajo el juicio de Dios y el poder del maligno sobre él. Así que, hermanos, cuidemos nuestros corazones de cómo valoramos nuestra relación con los hermanos. Observa, capítulo 6, versículo 1. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo ir a juicio entre los incrédulos y no ante los santos? Parece que aquí empieza un nuevo tema porque los creyentes se llevaban a juicio por problemas que surgían entre ellos, eran ofendidos y querían defender sus derechos y llevaban al hermano a juicio. Pero mira, hermano, somos tentados a defender nuestro honor, permitiendo al que está deshonrando a Dios, pero llevando al hermano a los juicios porque me está deshonrando a mí, cuando en realidad deberíamos estar defendiendo el honor de Cristo, sufriendo el perjuicio de algo que nos haya hecho mi hermano, pero no permitiendo que ninguno que se llame hermano deshonre el honor de Cristo. ¿Qué está en juego? Lo más valioso que es, ¿tu honor o el honor de Cristo? La forma en cómo nosotros tratamos y nos relacionamos y andamos en compañía de personas que, llamándose creyentes, viven en el pecado, estamos deshonrando a Cristo. Y en ocasiones lo hacemos porque nos parece que es lo más amoroso. Debemos amar a Dios antes que el amor al prójimo que, en nuestra opinión, demostraríamos con un trato adecuado. Debemos honrar a Dios con nuestras compañías. Recuerda el Salmo 101, que nuestra compañía honre al Señor, no uniéndonos en yugo desigual con los infieles, pero tampoco andando en compañía de aquellos que se llaman, entre comillas, hermanos, viven en inmoralidad. No cambiemos la comunión con Cristo por la comunión con aquellos que dicen ser creyentes, pero viven en pecado. Mantente en la comunión con Cristo. Juzguémonos a nosotros mismos. Si somos de aquellos que estamos cayendo en el pecado y que no aceptamos la confrontación. Respondemos con hostilidad cuando somos llamados al arrepentimiento. Cuando un hermano en amor nos llama al arrepentimiento, no respondamos con orgullo y soberbia, ya que nos expondremos al juicio justo de Dios. Y alabamos a Dios
porque nosotros no hemos sido tratados como nuestros pecados merecían, porque en nuestro juicio Cristo ocupó nuestro lugar. Y debemos cuidar la gloria y la honra de Cristo, no permitiendo que nuestra relación sea con aquellos que, llamándose creyentes, pisotean la sangre de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por advertirnos en cuestiones que en muchas ocasiones son incómodas para nosotros. No estamos acostumbrados, en ocasiones, Señor, pensamos de una manera equivocada cómo deberíamos responder frente a personas que siguen pecando, Señor. Aún llamándose creyentes, siguen en el pecado. Señor, haz crecer en nosotros nuestro amor y compromiso por tu gloria y tu honra antes que la nuestra y la de cualquier otra persona. Que no busquemos ser bien vistos por los demás, sino por ti. Señor, que tú confrontes nuestra vida si hay pecado en nosotros. Que sigamos creciendo en la gracia, en el conocimiento de Cristo, aquel que murió y resucitó por nosotros para vivir vidas que te glorifiquen. Pero que esto no nos haga cansar de seguir haciendo el bien, de confrontar el pecado y de llamar al arrepentimiento, incluso de apartarnos en nuestras relaciones cuando la respuesta es de rebeldía contra tu gloria, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor, para que esto transforme nuestra mente, nuestra manera de pensar y nos lleve a un corazón amoroso, misericordioso, pero un corazón comprometido contigo, Señor, con tu gloria. Trae salvación a los que en esta mañana se dicen llamar creyentes, pero viven en el pecado, Señor. En el pecado público, en el pecado evidente para todos. Señor, convéncelo de pecado, avergüénzalo, Señor, a que entiendan la falta de respeto, la falta que están cometiendo hacia tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que este lugar sea un lugar en el que Cristo sea exaltado por medio de vidas piadosas y no tolerando el pecado abierto y público, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén.